Hola, listos para meternos de lleno en algo que, bueno, nos fascina a todos, los personajes de ficción. Hoy vamos a desgranar las ideas de una clase magistral que dio el guionista Patricio Vega, sobre cómo se construyen estas figuras que a veces sentimos conocer más que a la gente real, ¿no? La idea es esa, tratar de entender qué hace que un personaje nos quede grabado, cómo se arma todo su mundo interior, su viaje, basándonos en lo que planteó Vega. Y para empezar, hay una frase de Robert McKee que citó Vega que me parece genial. Decía algo así como, los personajes no son seres humanos, son una obra de arte, una metáfora. Te pone a pensar en esto como un arte, ¿cierto? No una copia. Totalmente. Es eso, una metáfora de la experiencia humana. No es un calco, ¿eh? Literal. Y aunque hoy, bueno, para que sea más claro, vamos a hablar del personaje un poco aislado, es súper importante recordar algo que Vega siempre dice. El personaje no vive solo, respira dentro de un ecosistema. Está tejido junto a la trama, la estructura, el tono. O sea, todo influye. No es lo mismo un personaje, qué sé yo, de los hermanos Coen, con ese humor negro, esa onda particular, que uno en una peli de Spielberg, ¿no? Más luminosa, de aventura. Son bichos distintos porque sus mundos son distintos. Muy buen punto. Bueno, entonces entremos en materia. Vega habla de 4 pilares, como los cimientos de una historia. Trama, estructura, tema y personaje. Grandes. A ver, definámoslos rápido, como los explica él. La trama, bueno, es el qué pasa. Esa cadena de acciones, de eventos que tienen una lógica, causa y efecto. El argumento, digamos. Después, la estructura. Esa es el cómo se organiza la trama. No es solo tirar los hechos así nomás, es ordenarlos para que haya tensión, ritmo, progresión dramática. Él lo compara con la música, ¿viste? Estrofa, estribillo. La estructura de 3 actos es la más común, pero lo clave es cómo organiza el relato. Entendido. Trama es qué, estructura es cómo. Y el tema. Ese sería el por qué. Más bien el para qué, o sea, la visión particular del autor sobre algo. Vega hace una diferencia muy buena entre tópico y tema. El tópico puede ser el amor, pero una comedia romántica va a decir algo sobre el amor, no sé, que los opuestos se atraen, ponele. Y un drama romántico capaz dice que el amor puede ser destructivo. Es el mismo tópico, pero el tema, la reflexión, el recorte del autor es distinto. Ah, qué buena esa distinción. El recorte del autor. Me gusta. Y bueno, nos queda el cuarto pilar. El personaje, el quién, la locomotora, como dice Vega. Es el que nos lleva por la trama, el que vive esa estructura y el que al final con su viaje encarna y expresa el tema. Es el corazón de la historia, digamos. Y acá entra algo que a mí me parece clave y que Vega recalca mucho. La necesidad de que uno como espectador se identifique con el protagonista. Si no hay identificación, es difícil que te importe su viaje, ¿no? Su transformación. Correcto. Pero ojo, identificación para Vega no es necesariamente estar de acuerdo moralmente o admirarlo, ¿eh? Él lo define de una forma más precisa. Se trata de comprender sus motivaciones. Es entender por qué hace lo que hace, aunque vos digas, yo ni loco haría eso. Es como prestarle una confianza temporal, meterte en su cabeza. El ejemplo de Marion Crane en Psicosis que mencionaste es perfecto para eso, ¿verdad? Digo, la mujer roba plata. Eso está mal, objetivamente. Exacto. Pero Hitchcock y su guionista se encargan de que entendamos el porqué. No es pura codicia. Quiere formar un hogar con su pareja, un deseo que, bueno, podemos entender como noble, o al menos muy humano. Y además, ¿a quién le roba? Es un tipo bastante desagradable, ¿no? Esa comprensión de su motivo y del contexto nos permite conectar, sentir su miedo cuando huye, aunque desaprobemos el robo en sí. Esa es la clave, entender el motor interno. Bien, bien. Una vez que logramos esa posible conexión, ¿cómo nos presentan al personaje? Hablabas de su ecosistema. Vega habla de mostrarlo en su mundo ordinario, su rutina, y lo hace a través de distintas esferas, como es en el laburo, con la familia, con los amigos, en público, y muy importante, en su esfera privada, cuando está solo. Las contradicciones entre esas esferas son oro puro.
Ahí está la complejidad. Si alguien es igualito en todos lados, bueno, puede ser un caso especial como Forrest Gump, ¿no? Que su chiste es esa coherencia a prueba de todo. Pero en general buscamos esas fisuras, esas tensiones. Claro, esas grietas donde se ve el conflicto interno, o lo que de verdad quiere o teme. Justamente, nos dan pistas. Y en medio de esa rutina, de esa normalidad, ¡paf! Llega el detonante o la alteración, ese evento que rompe todo, que desequilibra su mundo y lo obliga a hacer algo. Instala la necesidad de resolver un conflicto. Y ese detonante no solo arranca la trama, sino que según Vega pone en marcha dos motores clave. Acá se pone buena la cosa, ¿no? El interrogante dramático y la necesidad emocional. Absolutamente. Son dos niveles que van juntos, pero son distintos. El interrogante dramático es la pregunta concreta, externa, lo que te mantiene ahí pendiente. ¿Logrará X conseguir Y? ¿Llegará a tiempo? ¿Descubrirá al asesino? Tiene que ser claro, directo. Esa parece la parte más visible de la historia, la meta que todos vemos. Lo es. Pero Vega le da igual, o yo diría más importancia para el desarrollo del personaje a la necesidad emocional. Y acá está el truco. Es un cambio interno, un aprendizaje que el personaje necesita hacer, pero es inconsciente. El autor lo sabe, nosotros como público lo podemos ir viendo, pero el personaje al principio, ni idea. Es el viaje de adentro el que la aventura de afuera hace posible. El ejemplo de Volver al Futuro que usa Vega es clarísimo para esto. El interrogante dramático es súper obvio. ¿Va a poder Marty McFly volver a 1985? Clarísimo. Toda la acción, los líos con el DeLorean, todo gira en torno a eso. Pero la pregunta de Vega es, ¿por qué justo viaja a ese momento? Cuando sus padres se conocen. ¿Pura casualidad? Él dice que no. Al principio de la peli, Marty se avergüenza un poco de sus padres. Los ve como perdedores, débiles. Su necesidad emocional, aunque él no lo sepa, es reconciliarse con su origen, cambiar esa mirada. Ah, claro. Entonces, toda la aventura de tratar de volver a su tiempo lo obliga a meterse con sus padres jóvenes. Casi evita que se enamoren. Tiene que ayudar al padre a que se ponga las pilas, a enfrentar a Biff. Exacto, tiene que como empoderar a su padre. Y a la vez, lidiar con que su madre adolescente se le tire encima, qué incómodo. Vega sugiere que todo eso le permite simbólicamente como resolver su complejo de Edipo, valorar a sus padres de otra manera. Esa es su transformación interna, la necesidad emocional profunda. Y la trama del viaje en el tiempo es el vehículo perfecto para que él tenga que enfrentar eso. No viaja para eso, pero es lo que necesita resolver. Es muy potente cómo Vega conecta esa necesidad de adentro con la aventura específica de afuera. Fascinante cómo se tejen las dos cosas. Y eso conecta con otra idea de Vega que me gustó mucho. Que toda historia es como una oportunidad para que el personaje se conozca mejor, para que cambie su visión del mundo, salir de su zona de confort, ¿no? Aunque esa zona sea un lío, pero es lo que conoce. Exacto. Partimos de que el personaje tiene una visión del mundo que en algún punto clave está equivocada o es limitante para él. Y para entender por qué se aferra tanto a esa visión, Vega introduce un concepto que es, wow, el supuesto de vida. El supuesto de vida. ¿Qué sería eso exactamente? Suena profundo. Lo es esa creencia base muy profunda, a menudo inconsciente, que tiene el personaje sobre cómo es la vida, cómo funciona el amor, el éxito, la gente. Es como su mapa mental de la realidad y guía todo lo que hace. Y acá viene la dinámica psicológica que propone Vega, que es como el motorcito interno del personaje. A ver si lo explico bien. 1. Hay un supuesto de vida base. Por ejemplo, la vida es una lucha constante. 2. Ese supuesto suele esconder un temor profundo. Quizás temo ser vulnerable, que me lastimen si bajo la guardia. 3. Para no enfrentar ese miedo, usa un mecanismo de defensa. Por ejemplo, compito todo el tiempo, nunca muestro debilidad. 4. Esto genera un deseo consciente, que suele ser superficial o una reacción a lo anterior. Algo como, quiero ganarles a todos, ser el mejor. 5. Y la aventura, la trama, lo va a confrontar. Va a poner a prueba su mecanismo, lo va a obligar a mirar su miedo de frente, para que pueda, idealmente, descubrir y aceptar su necesidad real o emocional,
¿Qué podría ser? Necesito conectar de verdad, permitirme ser vulnerable. Wow, es como una cadena psicológica que lo tiene atrapado. Qué bueno el desglose paso a paso. ¿Tienes algún ejemplo rápido de cómo funcionaría esto? ¿Para agarrarle más la mano? Claro, a ver, pensemos en una prota de comedia romántica, un personaje típico. Supuesto. La vida tiene que ser ordenada, todo bajo control, planificado. Su temor al caos, a perder el control, a lo impredecible. Su mecanismo, controlarlo todo, la agenda, la pareja, todo. Su deseo consciente, encontrar una pareja estable, predecible, que encaje en su plan. Su necesidad real, aprender a soltar, a improvisar, a disfrutar de lo inesperado. Y claro, la trama la va a chocar de frente con situaciones caóticas y probablemente con una pareja encantadoramente caótica. ¿Se entiende perfecto? O, no sé, alguien adicto al trabajo, un workaholic. Supuesto, la vida es trabajar sin parar para valer algo. Temor al vacío. A no ser nadie si no produzco. Mecanismo, trabajar 16 horas diarias. Deseo consciente, ser el número 1, el más exitoso. Necesidad real, permitirse el placer, el descanso, conectar con otras cosas, con gente. Y la historia capaz lo deja sin trabajo o lo manda de vacaciones forzadas, ¿no? Para que enfrente eso. Exactamente. Son hipótesis, claro. No es una fórmula matemática. Pero ayudan un montón a entender por qué el personaje es como es, por qué actúa así y qué es lo que necesita transformar en el fondo. La historia es como el proceso de desarmar ese supuesto que lo limita, desaferrarse para poder crecer. Lo fuerte es ver cómo ese supuesto inicial genera toda la cadenita hasta el deseo que vemos en la superficie. Y lo bueno es que Vega no se queda en la teoría, sino que aplica este modelo para analizar pelis concretas. Eso ayuda mucho a verlo funcionar. Sí, eso es clave. Por ejemplo, en Pequeña Miss Sunshine, Little Miss Sunshine. El supuesto que comparten casi todos en esa familia es: la vida se mide por el éxito y el reconocimiento de afuera. El temor es ser un fracasado, no ser nadie, no ser bueno en nada. El mecanismo es el orgullo, la apariencia, cada uno con su máscara. El coach motivacional, el estudioso que no habla, la nena que concursa. El deseo consciente es ganar el concurso, publicar el libro, ser piloto, brillar para afuera. Pero el viaje desastroso los choca contra el fracaso, contra la realidad, y los lleva a su necesidad real. Dejar de depender de la mirada ajena, encontrar valor en ellos mismos y en estar juntos, así como son. El cambio es ese, soltar la necesidad de aprobación externa. Se ve clarísimo hoy. El viaje literalmente los desarma y los vuelve a armar de otra manera. ¿Algún otro ejemplo que haya dado? Whiplash. El supuesto del protagonista, Andrew. La vida es un examen constante. Tenés que ser aprobado por la autoridad. Su temor, no ser suficientemente bueno, no tener la aprobación del maestro Fletcher. Su mecanismo, el esfuerzo hasta el límite, la disciplina brutal, el sufrimiento. Su deseo consciente, alcanzar la perfección técnica para conseguir esa aprobación. Su necesidad real, encontrar su propia voz musical, su propio tempo, liberarse de la tiranía del maestro. Y el cambio se da al final, ¿no? Cuando toca para sí mismo, encontrando su poder, más allá de si Fletcher lo aprueba o no. Uf, tremenda esa. Y The Truman Show, esa también la analizó, ¿cierto? Sí, el supuesto de Truman. La vida es esto que veo. Es simple, segura, es así. Su temor a lo desconocido, al caos que podría haber afuera de su burbuja. Su mecanismo por muchos años. No cuestionar, aceptar lo que le dan, confiar. Su deseo consciente, o más bien su inercia, que todo siga como está. Su necesidad real, buscar la verdad, ir más allá de lo aparente, ser libre. Y el cambio es de esa aceptación pasiva a la rebeldía activa por descubrir qué hay del otro lado del mar. Vega decía que esa película nos interpela mucho sobre nuestras propias rutinas, ¿no? Lo que aceptamos sin preguntar. Totalmente. Te deja pensando. E incluso lo aplicó a Michael Corleone en El Padrino, que parece un personaje que al principio no quiere cambiar para nada, pero cambia y cómo. Exacto. Su supuesto inicial: yo soy distinto a mi familia, estoy afuera de ese mundo criminal. Su temor: reconocerse parte de eso, ser como ellos, aceptar ese destino.
Su mecanismo, mantener distancia física y emocional, tener una vida aparte, la novia americana, ser héroe de guerra, su deseo consciente, escapar del destino Corleone. Pero la trama, los eventos, lo arrastran, lo obligan a enfrentar su necesidad real, que en su caso es casi impuesta por las circunstancias, asumir quién es, su rol en la familia, protegerla. Y el cambio es brutal, de querer huir a convertirse en el padrino, el líder implacable, acepta su destino aunque sea oscuro. Es impresionante cómo este modelo, esta forma de mirar, parece encajar en personajes tan diferentes, de géneros tan distintos. En la parte de preguntas de la clase, me acuerdo que surgió algo complicado. ¿Cómo abordar un personaje como Hitler, por ejemplo? Sin juzgarlo de entrada, buscando su posible lógica interna, su supuesto. Sí, un desafío enorme, claro. Vega mencionó Ciudadano Kane como un ejemplo, aunque sea ficción, de intentar explorar esa complejidad, ese vacío detrás de alguien muy poderoso, buscando una hipótesis sobre su supuesto de vida, el famoso Rosebud, ¿no? Y esto conecta con lo de la identificación, incluso con villanos. Vega insiste en que sí, que necesitamos identificarnos en el sentido de comprender sus motivaciones, para que la historia nos pegue, para que no sea una caricatura que vemos de lejos. Obvio que se puede jugar con eso. Mencionó un corto, Bestia, donde empatizas con alguien y al final te enteras de las atrocidades que hizo y te genera un shock tremendo. Pero en general, buscamos esa conexión con la humanidad del personaje, por más retorcida que esté, para que nos afecte. Entiendo perfecto. Conectar no es justificar, es entender el mecanismo interno. Vale. También se preguntó si podía existir una historia potente sin un personaje que tenga un supuesto de vida claro para transformar. Y la reflexión de Vega fue que probablemente sería una historia con menos resonancia. Parece que la complejidad, la contradicción interna, ese viaje de transformación que nace de desarmar un supuesto limitante, es como el corazón de las historias que más nos marcan, las que perduran. Tiene mucho sentido. Y hubo un último punto interesante sobre el clímax, ¿no? Sobre ese momento de máxima tensión. Sí, ese momento crucial generalmente cerca del final, cuando el personaje ya intuye cuál es su necesidad real, ya sabe qué es lo que le haría bien, lo que lo completaría de verdad, pero eso choca de frente con su supuesto de vida, con su mecanismo de defensa de siempre, con su temor profundo. Es la crisis final, el ejemplo típico de comedia romántica. El protagonista mujeriego se da cuenta de que ama a la chica, necesidad real. Pero ir a buscarla significa romper su patrón de siempre, enfrentar su miedo al compromiso, supuesto temor mecanismo. Ese momento de voy o me quedo en la mía, en lo seguro, ahí es donde se juega todo. Buenísimo. Entonces, si tuviéramos que destilar la gran idea de Vega que estuvimos charlando hoy, sería que el viaje del personaje es, muchas veces, este recorrido desde un deseo consciente, que a menudo es superficial y tapa un miedo profundo, que se sostiene por mecanismos de defensa y creencias limitantes sobre la vida, el supuesto, hacia el descubrimiento y ojalá la aceptación de una necesidad emocional más auténtica, más transformadora. Algo así sería. Exactamente así. Entender esa maquinaria interna, deseo consciente, temor, mecanismo, supuesto, necesidad real, es una herramienta súper potente. No solo para quien escribe, no, para crear personajes que se sientan vivos, complejos, sino también para nosotros como espectadores o lectores, para entender más a fondo por qué nos conmueven ciertas historias, ciertos personajes. Nos da como una lente para ver la arquitectura emocional de la narrativa. Y quizás, bueno, yéndonos un poquito más allá de la ficción, esta exploración nos deja picando una idea, ¿no? Si los personajes de ficción funcionan con estos supuestos de vida, que los limitan y los mueven, ¿podríamos nosotros intentar identificar cuáles son los nuestros? ¿O los de la gente que tenemos cerca? ¿Qué miedos podrían estar escondidos detrás de nuestras creencias más firmes? ¿Y qué mecanismos usamos para no verlos? Y al final, ¿qué tipo de historias nos pegan más justamente porque tocan esas fibras, esos viajes internos de transformación? Una reflexión abierta, ¿no? Para seguir pensando después de escuchar esto.